Listo, entonces continuamos con la revisión del tema seguido de los casos clínicos. Entonces empezamos por la definición del hematoma subdural como una colección en el espacio entre la dura madre y la aracnoides, una colección de sangre y de materiales de degradación de sangre, de acuerdo pasa el tiempo, que cuando ya un crónico lo que vamos a ver eso en el TAC es una colección hipodensa en las convejidades cerebrales. Y Virchow, los años 1857, fue el primero en describir esta patología y relacionarla como una patología inflamatoria. La definió como una paquimeningitis hemorrágica interna, en la cual él identificó la presencia de esa membrana, una membrana con inflamación, que era la que perpetuaba ese sangrado y aumentaba la colección en este espacio. Con respecto a la epidemiología, hay que tener claro que esto es una patología que se presenta en dos momentos de la vida, en los niños y en los adultos mayores, pero cada uno de estos tienen diferentes fisiopatologías. Entonces, aquí nos vamos a enfocar principalmente es en la fisiopatología del hematoma subdural crónico de los adultos mayores. Entonces, está descrito que en los adultos mayores la media de presentación es de 63 años, siendo mucho más frecuente en los hombres una relación de 3 a 1. Y la incidencia reportada en la literatura va de 10 a, 100, a 20 por 100.000 al año, pero esto es una, una incidencia que viene en aumento en los últimos años por el uso, por el aumento también del uso de factores como los anticoagulantes y antiagregantes, que hacen que aumente a su vez la presentación de esta patología. Entonces, vamos a ver que 20% de estos hematomas subdurales son pacientes que vienen con anticoagulantes y 32% vienen usando los antiagregantes. Lo más frecuente es que uno se pueda encontrar hematomas unilaterales, pero se presentan hasta un 20% bilaterales. Y muy frecuente que la causa inicial sea un trauma craneoencefálico, que la mayoría de las causas, de las veces, el paciente no va a recordar los traumas. Entonces la patogénesis es clave para poder entender cómo va a ser la historia natural del hematoma subdural crónico y también para el tratamiento de esta patología. Entonces tenemos que, primero puede ocurrir un trauma leve o un trauma moderado, en el cual inicialmente puede haber una ruptura de las venas puente o las venas corticales, una laceración cortical que me va a generar inicialmente un hematoma subdural agudo, como lo tenemos en la imagen de la izquierda, pero también puede ocurrir que ese trauma sea tan leve que inicialmente yo le puedo tomar un TAC al paciente y no puedo ver, no se ve ninguna colección aguda subdural, sino lo que pasa es que hay una ruptura en una capa de las células del borde meningio, que es donde va a empezar a acumularse esa colección crónica, que es más adelante les voy a hablar. Y también puede pasar que no necesariamente haya un trauma, sino que se ha descrito que con casos en los que el cráneo es asimétrico, las tensiones están mal distribuidas y con cualquier cambio mínimo en la presión intracraneal o un movimiento, hay una ruptura de esa misma capa de células meningias, que eventualmente van a también a formar esa colección en ese espacio subdural. Entonces vamos a hablar primero del trauma, cómo va a hacer esa ruptura de las venas puente, que aquí les traigo una imagen a la izquierda, la presencia de esas venas puente, que son definidas como venas que drenan la superficie cerebral y atravesan la pía, la aracnoides, hacia la dura madre y hacia los senos venosos. Entonces, cuando los pacientes, como ya vimos, son mayores, va a haber una atrofia del cerebro, haciendo que este espacio entre la aracnoides y la dura madre se aumente. Y esas venas van a quedar tensionadas, haciendo que sean mucho más susceptibles a cualquier
cambio en movimientos rotacionales o desaceleración y generan ruptura. Entonces aquí les traigo la imagen de una comparación entre un paciente de 22 años y 78 años, en los cuales vemos la evidencia de esa atrofia cerebral y ese aumento en ese espacio. Lo otro que yo les había mencionado que es muy importante es que en ese trauma inicial, o como ya les dije, también puede que no ocurra ese trauma, es la separación de esas células, de esa capa de las células del borde meningio. Entonces, ¿por qué es importante reconocer estas células? Porque son una capa de células que tienen mucho menos colágeno extracelular e intercelular. Entonces, esas conexiones entre las células y las otras son muy fáciles de romper. Entonces, con cualquier trauma y con los factores de riesgo que ya vamos a ver más adelante, son mucho más fáciles de romper. Y importante también saber que esta parte de la meninge son células especializadas para poder convertirse en dos cosas. Pueden o fagocitar o pueden convertirse también en células productoras de fibrosis, que eso es lo que me va a ayudar en la patología, en la fisiopatología de la formación del hematoma subdural crónico. Y no olvidar que como esos casos espontáneos que les mencioné, que hay una ruptura por, por cambios en la tensión, que eventualmente se convierten en higromas, pues resulta que esos higromas, un 10% pueden también llegar a convertirse eventualmente en hematomas subdurales crónicos. Entonces, como les dije, entonces, primero se abre esa capa de células que es muy importante reconocerlo. Una vez que se rompe, como recordar que tienen esas dos funciones de inflamación, de fagocitar y producir fibrosis, entonces me van a hacer, lo que van a intentar es hacer una reparación, pero lo que realmente hacen es la formación de esa neomembrana. Y esa neomembrana va a traer los factores de angiogénesis, los que iguales me van a generar la presencia de vasos anormales que no tienen íntima, no tienen capa muscular, perdón. Entonces van a ser muy fácil de que esos vasos se vayan a romper. Esos vasos se rompen y lo que van a generar es más inflamación y la formación de una membrana madura que va a entrar en un ciclo vicioso en la cual va a terminar generando más sangrado, más inflamación y más formación de vasos y más inflamación y así. Entonces, importante reconocer la cascada de inflamación que ocurre dentro de esta capa. Entonces, ya vimos que se forman esas dos capas que encapsulan esa colección dentro del espacio subdural. Y la capa más importante que tenemos que reconocer es la capa externa, que está contra la meninge. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de factores angiogénicos e inflamatorios, porque la capa que está contra la corteza dural, la capa interna, entonces esa va a ser principalmente, va a tener más que todo colágeno y fibroblastos, no va a tener tanto esos factores que les mencioné. Entonces, esos factores que se encuentran en la capa externa van a, a producir factores como el factor activador del plasminógeno tisular, que lo que me va a generar es aún más fibrinolisis por ese sangrado. Entonces sangran esos vasitos que les mencioné por los factores angiogénicos y esos vasitos van a generar una angiogénesis, una fibrinolisis, perdón, dentro de esa cavidad. Entonces van a ir acumulándose ese factor de activador de plasminógeno que lo que me va a hacer es romper esos coágulos que se forman dentro de la cavidad y ir formando aún más la, eh, la formación de líquido dentro de esa cavidad. Lo otro que hay que reconocer son los factores de angiogénesis que les mencioné, entonces es el factor de crecimiento vascular y las MMPs, las metaloproteinasas, que lo que me van a hacer es generar mucho más fibrosis y a su vez también más angiogénesis. En cuanto a la imagenología, lo importante es reconocer que el diagnóstico se hace con el TAC. El TAC es
el que se usa en el escenario de urgencias, y pues la resonancia, a pesar de que me puede dar alguna información, no es su uso es muy limitado en estos casos de hemorragias intracraneales, pero pues digamos que uno lo podría usar de pronto en algunos casos en los que uno sospecha alguna causa secundaria, como un tumor o un aneurisma, o bueno, ahí ya estaría otras imágenes indicadas. Entonces, de entrada, vamos a tomarle un TAC al paciente. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Es una colección en esa forma de luna creciente en el espacio subdural, y de acuerdo a su cronicidad lo vamos a ver hiperdenso, hipodenso o isodenso. Entonces, el crónico lo vamos a ver hipodenso, y eso está definido como unas unidades de Hounsfield menores de 30. ¿Y por qué toma esa forma de luna creciente? Por las barreras anatómicas. A diferencia del epidural, el hematoma subdural sí va a poder cruzar eh, las suturas, pero no va a poder cruzar la línea media. Entonces podemos ver aquí, como en esta imagen, cómo se mete medial hacia la voz del cerebro. Y lo mismo pasa también con el tentorio, entonces se va a ubicar por debajo del tentorio. Y pues si lo ubicamos también en fosa posterior, podemos ver que también toma esa forma de luna creciente. Entonces, importante es reconocer la cronicidad de acuerdo a la densidad de la imagen. Entonces, ya le mencioné que lo hipodenso es crónico y va a ser unas unidades menos de 30 Hounsfield. Entre 35 y 45 Hounsfield va a ser isodenso. Y más de 60 va a ser un hematoma hiperdenso, por lo tanto más agudo. En esta imagen entonces les traigo cómo, cómo sería la evolución de un hematoma subdural. Entonces aquí vemos una colección subdural derecha que es hiperdensa. Entonces estamos al frente de un hematoma subdural agudo, y a su vez también pues vemos un hematoma subgaleal contralateral, que lo que nos está indicando que el golpe fue ahí, y la lesión del subdural es una lesión de contragolpe. Y esta imagen de acá vemos los dos casos de isodenso en el lado derecho, y una colección hipodensa en el lado eh, contralateral. Entonces estamos por un lado en un sangrado subagudo y en el otro el sangrado crónico. Esto es un signo que uno podría llegar a reconocer en algunos casos, que es el signo del remolino, swirl sign, que aparece como unos bolsillos de hipodensidades irregulares, que lo que me están eh, mostrando es que hay un sangrado activo rápido. Entonces es un signo que me puede indicar que este hematoma puede estar en crecimiento mientras lo estoy evaluando. Otra cosa que es importante reconocer es cómo se va a presentar el hematoma subdural. Entonces tenemos una clasificación que los clasifica de acuerdo a la presentación en esas densidades. Primero tenemos el homogéneo. Entonces el homogéneo lo vamos a ver como lo vemos aquí en la imagen, en la primera imagen de la izquierda. El segundo va a ser un laminar. El tercero sería uno separado, un nivel en el cual vemos el nivel. Y el último sería el trabecular, y pues eso está asociado también, se ha visto que está asociado con el mayor riesgo de recurrencia, siendo el de mayor recurrencia el que es en el que uno ve ese nivel de separación. Siguiéndole entonces el laminar, el, el que es homogéneo, y por último el trabecular. La otra imágenes que uno podría hacer sería la resonancia, pero entonces la resonancia no va a ser tan evidente como y tan fácil como en el TAC, el comportamiento de las hiperintensidades. Pero entonces eso, ¿a qué se debe? Se debe a la degradación de esos materiales de la hemoglobina. Entonces, inicialmente, en unas secuencias de T1 y T2, uno puede verlo como isointenso. Eso es en el estado hiperagudo, que es definido menor de 24 horas.
Ya después vamos a ver que en T2 se va a volver hipointenso, pero en T1 continúa siendo isointenso. Y después, eh, cuando ya se vuelve más subagudo el tardío, entonces va a volverse más hiperintenso en la secuencia T1. Después se va a volver hiperintenso en T2 y por último se vuelven, ya cuando es una colección crónica, lo vamos a ver tanto en T1 como en T2, una colección hipointensa. Entonces aquí también cómo reconocer un, eh, el, un higroma de un hematoma subdural crónico. ¿Y cómo lo reconoce? Fácil, porque en las secuencias de resonancia magnética, si uno va y mira, por ejemplo, en la que les traje aquí en la D, en la imagen de una secuencia de gradiente de Cocón, en la cual uno puede ver esa susceptibilidad magnética que me va a indicar que eso es un sangre. Mientras que en estas secuencias lo que uno ve es que el movimiento es el mismo que el líquido cefalorraquídeo. Entonces me está indicando en este caso que podría ser más un hidroma que un hematoma subdural crónico. En cuanto a la clínica, eh, uy, me salté. Lo más frecuente es que estos pacientes se presenten con alteración, con dolores de cabeza, alteraciones de la marcha y con esos traumas craneoencefálicos leves por caídas por esa misma alteración de la marcha. Y muchos de los casos los pacientes ni se acuerdan porque ya tienen una alteración de la esfera mental, están desorientados. Entonces, lo más frecuente es que sea una alteración de la marcha de un 55%. Después viene la desorientación y las paresias. Miren que la cefalea solo se presenta en un 20%. Y otra cosa es que se puede presentar como un ictus isquémico transitorio. Entonces, muchas veces en urgencias vemos que lo interconsultan primero neurología, pero ya cuando sale el TAC nos pasan la interconsulta a nosotros porque resulta que era una hematoma subdural. Y afortunadamente, solo un 1% de estos pacientes se presenta con convulsiones, que eso está asociado con mayor eh, morbimortalidad en el pronóstico de estos pacientes. Y estos signos y síntomas clínicos, la mayoría de veces están asociados no solamente al efecto de masa que están generando, sino también al resangrado. Entonces lo que me puede estar indicando es que este paciente resangró y por eso hizo esos síntomas. El Glasgow de ingreso lo más frecuente es que ingresen solamente desorientados, pero pues en algunos casos vamos a encontrar que están mucho más deteriorados y a su vez, como les dije, como las convulsiones está asociado a un peor pronóstico, tanto el Glasgow como la respuesta motora y las pupilas. Entonces, pues en 1981, Malkwarder hizo esta escala para evaluar esa presentación clínica de los hematomas subdurales, pero resulta que es una escala poco práctica y a veces con algunas inconsistencias que realmente no me ayuda a tomar decisiones y tampoco es muy fiel para uno determinar el pronóstico de estos pacientes. Como les dije, entonces es mejor irse por el Glasgow de ingreso, la respuesta motora y las pupilas. Pero pues esta escala existe y es más que todo usada para motivos de investigación. Primero les traje aquí la recurrencia porque me parece importante cuando el paciente le llega a uno y uno hace el diagnóstico con la clínica y la imagen, me parece muy importante reconocer los factores que hacen recurrencia porque después vamos a ver que el tratamiento uno debería orientarlo hacia cada paciente con sus factores de riesgo de recurrencia. Entonces vamos a encontrar que cada paciente tiene unos factores de riesgo intrínsecos a él mismo, entonces la edad, el sexo, si consume o no antiagregantes y anticoagulantes, a pesar de que eso está debatido, ya lo vamos a ver. El hecho de que consuma alcohol también, y la hipotensión intracraneal es muy importante también reconocerla, y eso en algunos casos en los que generan bastante recurrencia, y si uno no identifica
causas de hipotensión intracraneal como fístula, quistes cervicales que generen esas hipotensiones, entonces vamos a perpetuar esa recurrencia si no tratamos la causa de la hipotensión. Y también como lo mostraron en el caso de un postoperatorio de una derivación ventriculoperitoneal. Lo otro que son los factores intrínsecos al hematoma y el tratamiento también, de acuerdo a la conducta que nosotros tenemos, va a tener más riesgo de recurrencia o mortalidad, como ya les voy a mostrar. Entonces, en cuanto al paciente, les estaba mencionando estas factores a tener en cuenta. Olvidé mencionarles la atrofia que está asociada a mayor edad. Y esto es un factor muy importante porque también me puede determinar si el cerebro no reexpande, entonces va a haber mucho más riesgo de recurrencia de los hematomas subdurales. Y en cuanto a los antiagregantes y anticoagulantes, como les dije, es un tema muy controversial, con muchos estudios. Unos dicen otra cosa, unos dicen otra, pero pues entonces aquí yo les traje esta revisión sistemática y metaanálisis en la cual la primera determina que hay un factor de riesgo, pero muy chiquitico, muy pequeño, con un OR de 0.8 asociado al uso de antitrombóticos. En cambio, como pueden ver en esta otra revisión sistemática, lo que sí determina es que hay un riesgo en el uso de anticoagulantes más no en el riesgo de antiagregantes. Entonces, es una sí se ha visto que hay asociación, pero los estudios que te intentan determinar eso son muy variados los resultados unos con los otros. Lo otro es con respecto a las características del hematoma. Entonces aquí les traje este estudio de 148 pacientes del 2020. Realmente el estudio es muy pocos pacientes, por lo que podemos ver en el intervalo de confianza. Son intervalos de confianza muy altos, la muestra no fue suficiente, pero con unas buenas P's. Creo que lo importante de aquí de este estudio es identificar esos factores intrínsecos del hematoma. El primero siendo el grosor. El grosor va a ser uno de los más importantes y la densidad. Entre más grueso y más denso, más riesgo voy a tener de recurrencia. Entonces, con tan solo tener dos de estos factores, el riesgo de recurrencia va a ser 35, mientras que si yo no tengo ningún riesgo de recurrencia, usualmente lo que se han visto en los estudios es que va del 10 al 20%, siendo la media 13% en la mayoría de los estudios que determinan la recurrencia general de los hematomas subdurales. Pero si ya tengo más de dos de estos factores de riesgo, entonces voy a tener un riesgo de recurrencia del 80%. Y a mí esto me parece muy importante porque, como les dije, esto me va a determinar cuál va a ser el mejor manejo del tratamiento de estos pacientes. Porque como les dije, entonces uno puede optar por la cirugía. Entonces la cirugía va a tener algunos riesgos, pero en general la cirugía va a tener un 80% de resultados favorables y eso va a depender de qué tratamiento quirúrgico nosotros vayamos a optar. Entonces, por cuál técnica nosotros hagamos. Y esto también va a depender de que hagamos una optimización prequirúrgica. Entonces, la evaluación del paciente inicial incluye ver cuáles son las comorbilidades, tomarle los laboratorios de tiempos de coagulación, ver cómo está el hemograma, si tiene trombocitopenia, hacerle un electrocardiograma mínimo y valoración por anestesia. Pero entonces, en el caso de que este paciente tenga una comorbilidad cardíaca que implique que tome algún anticoagulante o algún antiagregante, tenemos que considerar la opción de revertirlos. Entonces aquí les traje cuáles son los agentes antitrombóticos más usados en la clínica. Tenemos el ASA, el clopidogrel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la acción? ¿Cuál va a ser? Tenemos que reconocer primero cuál va a ser el mecanismo de acción. Sabemos que la aspirina va a inhibir las COX y por lo tanto la producción de tromboxano A2, y que va a ser muy importante la agregación plaquetaria. Y la vida media de esta va a ir hasta 5 días. Es por eso que nosotros usualmente tomamos la decisión
si el paciente llega tomando aspirina, podemos esperar hasta 5 días si la condición clínica del paciente lo permite para hacer el tratamiento quirúrgico. Estos pueden ser los laboratorios que uno puede pedir para ver si hay alguna alteración y cómo uno los puede revertir. Entonces, el clopidogrel, deben tener en cuenta que se puede esperar hasta 7 días mínimo para evitar ese sangrado. La warfarina se puede esperar hasta 5 días y es muy fácil de seguir con el INR. Y los nuevos anticoagulantes orales, como el dabigatran, ya tienen la presencia ya en el mercado de un antídoto, que es el idaruximab. Y si no lo sabían, el rivaroxaban y el apixaban, que son inhibidores del factor 10A, lo que ya también tienen un antídoto disponible aprobado por la FDA, que es el Andaxanet alfa. Este todavía no está disponible en Colombia, pero pues eventualmente llegará como así como lo hizo el idaruximab. Entonces, tener en cuenta que tenemos esas armas para revertir la acción de estos agentes antitrombóticos. Y si no tengo ninguno de estos, entonces uno podría optar por usar complejos de protombina, como lo son el Octaplex. Algo que también es, como les dije, es muy debatido, es no solamente el riesgo, sino cuánto tiempo uno debería esperar un paciente que viene tomando ya sea aspirina y cualquier otro antitrombótico. Entonces, pues les traje este estudio que realmente lo que definió fue que hay mucha heterogeneidad eh, internacional en cuáles son las recomendaciones. La mayoría de personas opta por esperar 7 días, pero hay estudios que muestran que es seguro esperar solo 3 días o hasta continuar, no suspender la aspirina de baja dosis, sino que continuarla y se ha visto que no hay aumento en, la, en el grado de recurrencia y en grados y complicaciones intraoperatorias. Entonces es algo que está muy debatido todavía, pero la recomendación general de este artículo y pues lo que se ve en la práctica, lo que determina este artículo es que la mayoría prefiere esperar 7 días. ¿Y cuál va a ser las opciones de tratamiento quirúrgico? Tenemos, básicamente son 3 técnicas quirúrgicas. La craneostomía twist drill, que básicamente consiste en un pequeño craneostomía menos de 10 milímetros, de hecho es con una brocha helicoidal, aquí en la imagen derecha inferior. La ven, es realmente una técnica poco usada. La que le sigue sería la craneostomía de Borehole como tal con la fresa, que ya implica que sea de 10 a 30 milímetros. Y lo otro sería la craneotomía, con o sin membranectomía. Entonces, es aquí donde yo considero que teniendo en cuenta esos factores de riesgo que ya revisamos, uno debería decidir cuál va a ser el mejor tratamiento para el paciente. Algo a tener en cuenta también es que la irrigación se ha visto que disminuye mucho el riesgo de recurrencia, y no solamente la irrigación, sino la temperatura del líquido que uno va a usar para la irrigación. Entonces, la recomendación es que es mejor no usar líquidos fríos porque se ve que aumenta la recurrencia. Entonces, es mejor usar líquidos tibios a temperatura corporal. Lo otro es dejar o no dejar los sistemas de drenaje cerrados externos. Y claramente con esta revisión de Cochrane lo que mostraron fue eh, una mejoría en, la, en las recurrencias y no aumenta las complicaciones postoperatorias como las infecciones y eso. Y no es necesario dejar antibióticos por más de 24 horas después de la cirugía mientras tenga el drenaje, como se ha visto en las guías de prevención de infección de sitio operatorio. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que cuál va a ser el grado de recurrencia con la técnica que uno decía utilizar. De acuerdo a al contexto del paciente, uno va a elegir esa técnica. Y esa técnica uno la elige por estas cosas. Entonces, primero, vamos a ver que la que más recurrencia tiene
esa craneostomía chiquitica de 10 milímetros que va a tener una recurrencia hasta 30%. Entonces, pacientes que uno podría llegar a considerar en los cuales tienen pocos riesgos de recurrencia, pero con altísimos grados de comorbilidades que preferiblemente se puede hacer con anestesia local, pues uno podría preferir usar esta técnica en estos pacientes. Lo mismo la craneostomía Burr que también se puede hacer con sedación superficial y anestesia local, con una recurrencia del 15%. La que menos recurrencia tiene es la craneotomía, y si uno le suma a eso la membranectomía, como lo vemos en este estudio, este metaanálisis me determina que el porcentaje de recurrencia es baja hasta un 8%. Pero, entonces, el contra de la craneotomía es que tienen mayores complicaciones perioperatorias, hasta un 15% de morbilidad y con mayor mortalidad hasta un 5%. Mientras que las otras, que son mínimamente menos invasivas, pues van a tener menos riesgo de morbimortalidad. En el tratamiento postoperatorio, entonces, teniendo en cuenta que uno eh, deja es mucho mejor dejar ese drenaje de subdrostomía, entonces, ¿cómo uno lo va a dejar? Entonces, es mejor usar un sistema cerrado porque lo que se ha demostrado es que reduce hasta en un 10% esas recurrencias. Y se debería dejar de 50 a 80 centímetros por debajo del nivel de la cabeza. Pues hay algunos tips que usan algunos cirujanos, que es amarrarlos de tal forma que no se bloquee el flujo de drenaje, pero tampoco disminuye el riesgo de que el paciente se lo jale o las enfermeras lo jalen. Lo otro muy importante es dejar la cabecera a 0 grados durante el tiempo que uno decida dejar ese drenaje, que no, usualmente son 24 horas, pero uno se puede extender hasta 48 horas. Y mientras esté con ese drenaje, hay que asegurarse que el paciente esté bien hidratado, porque eso va a ser clave para que ese cerebro reexpanda. Entonces, como lo que se ha visto es que si uno opta por dejar la cabecera mayor de 0 grados, aumenta un riesgo de recurrencia de un 19%, mientras que si uno la deja en 0 grados, se mantiene un 2.3% ese grado de recurrencia. Y lo que dijo el doctor Jiménez ahorita es esencial, porque si hay una indicación de TAC, primero, si el paciente sigue sintomático, con alteración del estado de conciencia, uno podría considerar tomar un TAC. Pero hay que tener en cuenta que el TAC se va a ver todavía esa colección y puede durar hasta por 6 meses. Entonces, el hecho de que el paciente tenga persistencia de colección subdural no es indicación de pasarlo otra vez a cirugía, a menos de que el paciente continúe con síntomas del hematoma subdural. ¿Y cuáles son las complicaciones postoperatorias que uno debería vigilar? Son las convulsiones y las hemorragias intraparenquimatosas, que es poco frecuente, es del 5%, pero es una morbimortalidad altísima. Un tercio de esos pacientes que presentan convulsión y hemorragia intraparenquimatosa les va a ir muy, muy mal. Entonces, ¿cómo uno podría evitar la hemorragia intraparenquimatosa? Por ejemplo, es en la técnica cuando uno va a drenar el hematoma, la membrana, cuando se abre la membrana, hacerlo de manera lenta para que no haya esos cambios de presiones tan bruscos. La no reexpansión es una causa muy frecuente, y si el paciente no reexpande su cerebro, ese espacio va a seguir existiendo y se va a volver a llenar. Eso es muy importante, que el paciente reexpanda el cerebro. Y eso también depende del manejo del anestesiólogo, porque la mayoría de veces, algunas veces uno puede operar a estos pacientes en cuidados intensivos y esos pueden durar, lo dejan intubado, sedado, y hay veces que uno ve hasta que le ponen monitor a estos casos, entonces empeorando el resultado que uno busca, que es reexpandir ese espacio. Otra complicación muy frecuente es el neumoencefalotensión, como ya los vimos en todos los casos, que es una causa muy, muy frecuente también de recurrencia. El empiema subdural, que se infecta,
es menos frecuente y pues también pueden haber unos casos en los que uno puede observar tromboflebitis cortical. Y en este tiempo postoperatorio, entonces, ¿uno cuándo debería reiniciar la anticoagulación y la antiagregación, si es que el paciente la tiene? Es también algo muy debatido y las recomendaciones son muy heterogéneas, pero pues entonces aquí les traje un estudio que muestra cómo en estos pacientes con patología cardíaca valvular y que tienen una válvula mecánica, pues eso les da un alto riesgo de enfermedad tromboembólica. Uno puede esperar hasta 3 semanas de manera segura y pues uno preferiría esperar lo más posible para evitar esas recurrencias. Entonces, el mensaje aquí es que en estos casos complejos uno puede esperar hasta 3 semanas sin esas complicaciones tromboembólicas. Pero pues esa decisión uno la debería tomar con el cardiólogo tratante. Entonces aquí es donde uno tiene en cuenta también las escalas del CHA2-VASc, que lo que me hace es evaluar el riesgo tromboembólico que tiene el paciente con fibrilación auricular, y el HAS-BLED, me evalúa cuál va a ser el riesgo de sangrado si yo someto al paciente con un tratamiento anticoagulante. Entonces, evaluar esas dos escalas y con eso tomar la decisión junto con el cardiólogo. Cuanto al tratamiento conservador, uno podría considerarlo en los casos en los cuales el riesgo es mayor que el beneficio. Entonces, son esos pacientes que están asintomáticos con colecciones muy pequeñas, pues uno que va a ponerse a hacerle cirugía a esas cosas, por lo que le estaría generando mucho más riesgo. Y el otro espectro pues, sería el paciente moribundo con múltiples comorbilidades, una función, estado funcional basal previo muy malo, pues entonces tampoco se podría beneficiar de un tratamiento quirúrgico. Y además, como les dije, también en la parte de la optimización prequirúrgica, uno tiene que evaluar también el hecho de que no tenga infecciones, que no tenga patologías de base que me puedan empeorar el resultado. En cuanto a la profilaxis anticonvulsivas en el tratamiento médico, esta revisión de Cochrane no recomienda el uso profiláctico, así como en trauma y en otros escenarios de la neurocirugía, no está recomendado. Sin embargo, uno podría llegar a considerarlo en algunos casos específicos como el consumo crónico y también agudo de alcohol, pacientes alcohólicos, me puede aumentar el riesgo de convulsiones, entonces uno podría considerarlos. También estos pacientes que tienen un deterioro del estado de conciencia con un Glasgow menor de 9, los pacientes en las que las imágenes se ven mixtas pueden llegar a tener un mayor riesgo de convulsiones, sobre todo si están ubicados en esas áreas epileptogénicas como son el lóbulo temporal y en el tentor. Cuanto a los corticoides, es algo que viene siendo muy estudiado. Y este artículo que les traje muestra que pues, puede ser una adición que si combinado con la cirugía podría ser efectivo y es seguro. Entonces, es algo que vamos a revisar más adelante con la revisión de la literatura que nos va a dar Juliana. Lo otro es el uso de atorvastatina. Entonces, ¿para qué sirve la atorvastatina? Lo que me va a hacer es inhibir esos efectos angiogénicos que están dentro del hematoma subdural, sobre todo en esa membrana que les mencioné, en la membrana externa. Y también va a inhibir factores de fibrosis. Entonces va a reducir esa producción de colágeno y por lo tanto reducir la formación de la neomembrana. Y lo que se ha visto en este estudio de la TOCH es que puede ser una alternativa no quirúrgica, pues en este lo que hicieron fue mirarlo con placebo, en el manejo solo conservador, placebo, y usando el atorvastatina, es que sí había una mejoría tanto sintomática como radiológica de los hematomas subdurales. Y por lo tanto, uno podría también llegarlo a considerar a usarlo concomitante con la cirugía. El otro es el ácido tranexámico, que
pues ha mostrado resultados prometedores. Todavía nos falta el resultado de este estudio controlado aleatorizado, pero hasta el momento lo que se ha mostrado es que es, no aumenta el los eventos tromboembólicos o trombóticos profundos, y más bien sí disminuye el riesgo de recurrencia, pero pues todavía tenemos que esperar el resultado final. Y otra opción, pues que lo vimos en el caso previo, es que pues uno podría llegar a considerar en algunos casos hacer una embolización de la arteria meningia con, ya ahí encontré como 4 artículos, les traje el que nos compartió el profesor Jiménez, en el cual muestra solamente con la embolización de la arteria meningia, sin drenaje quirúrgico, pues muestran buenos resultados. Sin embargo, pues ya conociendo la fisiopatología y eso, pues uno podría inducir que eh, tal vez estos casos podría solamente reservarse a pacientes con múltiples comorbilidades y pues con preferiblemente menos riesgo de recurrencia, pero pues tener en cuenta que lo tenemos disponible. Y las conclusiones que yo les quería traer finalmente es que tener en cuenta que esto es una patología dinámica y nos vamos a enfrentar cada día más con ella. Eso es una patología que vemos casi todos los días, pero esto va a venir más en aumento por esas patologías cardíacas que los pacientes van a venir con antiagregación y anticoagulación. Y es por eso que nosotros tenemos que reconocer esa fisiopatología y cómo va a ser la historia natural, porque ahí nosotros vamos a ver cuáles son los factores de riesgo de estos pacientes y por lo tanto ver cuál va a ser el mejor manejo para estos pacientes, ya sea quirúrgico o médico. Y dentro del quirúrgico, cuál técnica quirúrgica vamos a usar. Entonces uno no debería casarse con una técnica quirúrgica, sino evaluar de acuerdo a esos factores de riesgo del paciente y ver qué sería lo mejor para el paciente. Y por último, ya lo mencionamos, es que no hay que subestimar esta patología. Puede ser una cirugía eh, que algunos pueden llegar a mencionar como simple, pero ninguna cirugía es simple y las complicaciones pueden ser devastadoras para el paciente. Gracias.